Ok, fue necesario hacer una pausa. He cogido un nuevo moño, miren mi pelo natural, vamos a decirlo así, sin producto, y les sigo contando. Pues sí, cuando ella me dijo eso, yo dije, pero es verdad, ¿qué hago yo? Dije, haciéndome rolo. Si estábamos en plena pandemia, una parte más dura del proceso, vamos a decirlo así, donde estábamos más encerrados. Y ahí yo empecé a dejármelo crecer natural y me seguía haciendo los rolitos, ¿verdad? Pero dejé de pasarme a blower, porque es bueno saber que el blower modifica tu onda, modifica la textura de tu cabello. Entonces yo dejé de usarlo y mi pelo natural fue creciendo. Yo tenía un corte donde atrás era, vamos a decir, más bajito, y los de atrás fue lo que yo empecé a ver cómo era mi rizo. Para mí eso fue un descubrimiento muy hermoso, en verdad, porque yo tenía un recuerdo muy distinto de mi rizo, y obviamente es bueno saber que cuando el pelo crespo, que es mi caso, no se le ponen los tratamientos que deben, la textura es muy diferente. Miren este pelo, vamos a decirlo así, ese es mi pelo, sin ningún tipo de producto. Miren este otro pelo, parecieran dos, pero es el mismo, con producto. Este es un pelo que necesita mucho producto. No pasa nada con él. Necesita otros cuidados muy distintos a los de una persona con pelo. Incluso en mis crespos hay personas con pelo rizado y hay personas con pelo ondulado y otras que lo tienen totalmente lacio. Entonces cada uno de sus cabellos o tipos de pelo, tipo de cabello, necesitan un cuidado distinto. El mío necesita, yo siempre digo, más cariño de la cuenta. Es decir, necesita muchísima paciencia y calma. Y con eso, él se mantiene así de hermoso como ven. Eso es lo único que pasa, no es que hay uno que es mejor que otro, uno que necesita cuidados diferentes, porque no voy a decir ni siquiera quién más cuidado que otro, porque a mí la gente siempre me dice, pero Dios mío, tú tienes que pasarte no sé cuántas horas en eso. Señores, yo recuerdo que cuando tenía el pelo lacio, yo iba al salón a las 6 de la mañana, al salón que yo iba, y me pasaba el día entero en eso, para salir con el pelo lacio, que se supone que es más fácil todo. Y yo sé que a muchas personas les pasa lo mismo, que van a un centro de belleza y duran muchísimas horas. Yo duro todas estas horas, pero las duro en mi casa. Yo sé cómo estoy tratando mi pelo. Yo le estoy dando muchísimas caricias aquí con la mano, muchísimo amor. Y no paso todo el sufrimiento que yo pasaba antes con mi pelo para tenerlo lacio. Eso era increíble, eso era un suplicio. Eso era un suplicio. Pues nada, como le digo, yo fui descubriendo mi pelo en pandemia, y un día que ya yo había visto cómo era mi rizo, cómo iba surgiendo, y yo feliz, yo fui a un salón de belleza. Normal, claro está. Y en ese salón de belleza me hice el gran corte. Me quedaba una moñita aquí adelante, porque como les digo, atrás estaba más corto. Y esa moñita yo le dije, llévesela. Y así se fue esa moñita. Los de atrás son un poquito más difíciles. Miren que estoy usando mayor apertura en mis brazos para poder hacerlo. Entonces uno gira y sube, gira y sube. Pues sí, y así tomé yo esa decisión y no he echado para atrás. Ni siquiera me da curiosidad de saber cómo sería mi pelo, ¿cómo se dice? De cómo sería mi pelo lacio. No me da curiosidad para nada, de que ahora que ya yo lo he tenido rizado, de que si yo extraño mi pelo lacio, no, para nada, no lo extraño, ni un poco, porque
Para mí el pelo lacio, eso soy yo, ¿verdad? Cada persona es distinta. Pero para mí el pelo lacio es recordar mucho sufrimiento. A mí con los blowers me daban muchísimos pecosones, como dicen, golpes. Eso era una tortura. Dios mío, ¿a quién fue que le ocurrió? Que eso era bueno. Golpes, quemaduras aquí en la frente, quemaduras en la oreja. Terrible, en verdad. Terrible, terrible. Entonces, yo lo voy a dejar aquí un momentito. Y cuando ya yo esté en la parte de adelante, les sigo mostrando. Pues ya en la parte de atrás es así como ven. Yo me hago de un lado y del otro. Entonces, ven. Miren cómo ese pelo que se desenreda solo porque como yo lo desenredé previamente con Revive Hebra, entonces ya prácticamente es pasar el peine y listo. Producto suficiente, porque este pelo necesita mucho producto, él necesita mucho cariño. El cariño a este pelo él lo interpreta mientras más producto tú le pones, más cariño le estás poniendo. Entonces voy a terminar este moño. Una táctica también es que yo giro para este lado, porque como yo soy, como se dice, utilizo mi derecha, entonces si lo giro para este lado, para el lado derecho, me queda mejor definido que con la caída para el lado izquierdo. Entonces lo giro para este lado para extenderlo un poco, para hacerle así, extenderlo un poco, porque aquí casi uno no lo extiende en esta forma, pero si lo giro para acá, sí lo extiendo mejor. Y así puedo ir desde la base. Entonces yo voy revisando, si uno que otro, no va a quedar perfecto, son demasiado rizos para que quede perfecto. Pero mientras mejor lo haces, más tiempo te van a durar bonito. Entonces, este fue el que solté. Sí, solté este. Entonces, mucha agua, hay que extender. Yo digo que hay que cuadrarse porque imagínate, eres tú mismo haciéndote tu rizo. Entonces, les voy a seguir contando. Pues sí, yo pasaba mucho trabajo en los salones. Imagínate como cuando tú vas contra lo que es natural para ti, vamos a decirlo así. Para poderme modificar ese pelo, la salonera me quemaba muchísimo. Salía con esa cabeza tostada. Y yo de verdad, nada de eso lo extraño. Nada de eso lo extraño. Y sin contarles de mi época de alisado. Yo me alisaba, vamos a decir, empecé a alisarme desde los 10 años. 10 años. Justamente de cumpleaños, eso fue lo que me regalaron. Y mi cumpleaños número 10. El alisado. Y ya ustedes se imaginarán todos esos años con unos alisados que para mí, analizándolo ahora, eran experimentales porque en mi caso, quizá no era el de todo el mundo, quizá no eran experimentales, pero en mi caso, yo llegué a sufrir de quemaduras de 3er grado, es decir, que todo el pelo, yo no sé si quienes se alisaban lo recuerdan,
cuando te salía una ampolla por la quemadura del alisado en tu cráneo, en tu cuero cabelludo, perdón, de esa ampolla se llenaba como de una agüita, esa agüita se reventaba y en una ocasión a mí se me pegó todo el pelo de tantas ampollas que me salieron. Así que por eso les digo que yo nunca me ha pasado por la cabeza volverme a lasear. Hay gente que me dice, pero no te gustaría verlo, porque obviamente otra cosa que le pasa a la mujer que se lasea es que el pelo prácticamente nunca le crece larguísimo. Y yo lo he llegado a tener rizo, hasta como por aquí, hasta aquí, diría yo. Yo lo he tenido larguísimo, porque este pelo, vamos a decir, yo le digo que se encoca, y es que se encoge muchísimo. Mira hasta dónde llega, y eso que tengo el pelo corto. Hace poco le corté las puntas, o me cortaron las puntas, porque yo no me lo corto. Yo me lo puedo definir, pero yo ni me lo corto, ni me doy color, nada de eso. Yo solamente me lavo mi cabeza y me la defino. Pero el color que tengo, como un rojizo, ¿verdad? Un cobrizo, algo así. Se supone que debe tirar a un rojo Cooper, ¿verdad? Yo me lo doy con una persona en específico, muy buena. Y es lo único que hago, en realidad. Aquí están las trenzas, ven, las desbarato. Primero me peino con las manos. Aplico el agua. Y hay que darle mucho cariño. Producto hasta que el pelo te diga me siento bien. Y yo digo que el pelo te habla. Entonces ahí, mucho en las punticas es lo que más sufre. Porque como me explicó una estilista, es el pelo más viejo. Es el pelo que va bajando. Ahí está un poquito. Noté que hay algo que está, vamos a ver. Mira, ahí hay algo. Ahí hay un nudito. Mucha agua, el agua ayuda muchísimo. Y es súper necesaria porque este pelo se seca súper rápido. Ok. Ahí sigue algo. Déjame mirar. Ok, ya. Ok. Entonces, mira, ahí subió unos cuantos. Se alaron. Cuando lo desenredé, unos cuantos se alaron. Sí, esto es prácticamente un deporte. A ver si quito un poco. Mientras más chiquito, mejor. Para que vayan viendo cómo lo hago. Voy dividiendo lo más pequeño que puedo. Lo más pequeño que puedo. Le doy varios giros. Y si a mí me preguntan que si vale la pena dejarte tu pelo natural, sí, 100%. 100%. Que requiere un esfuercito extra, sí, es verdad. Pero desde mi punto de vista es el mismo esfuerzo que cuando uno va a un salón y se siente a esperar. Que sean otras manos las que te atiendan. Que no te van a atender con el mismo amor que tú lo haces. Porque esa paciencia que yo le tengo a mi pelo, solo se lo tengo yo. Eso es como cuando te cuidan un niño. Difícilmente otra persona lo va a cuidar igual que tú. Quizá tu madre. Así que yo prefiero hacerlo yo siempre. Y según yo no me queda tan mal. Ay, Dios. Entonces cuando yo ya esté adelante, les muestro un poco más.